Selling Song retoma todo este hilo conductor acerca del amor, no del romance, sino del amor en su forma, digámoslo así, más metafísica, pero sin descuidar o sin sonar aburrido, sin sonar bastante filosófico. Todo este tema de la filosofía del amor, del amor a través del tiempo, del por qué a veces es mejor tomar una decisión madura y no quedarse con el ideal que nos enseñan todas aquellas películas de Hollywood, de ir, correr detrás de ella, aunque veamos que no es la mejor opción, aunque veamos que ya todo salió mal. Past Lives es una visión un poco más madura y un poco más realista tal vez de lo que es tomar una decisión amorosa. Y por eso me gustó The Materialist. Porque ya nos habíamos quedado con este sabor un poquito agridulce, pero bastante maduro en todas las decisiones que se tomaban en Past Lives. Y en The Materialist es nuevamente volver a esta idea un poco idealizada que se tiene en el amor que nos presenta Hollywood. Que es como, sí, ya vimos que ahí está la red flag, ya vimos que allí no es... Y ahí vamos, pero no es así de todas maneras en Amores Materialistas. Y he de decir que si tú has querido ver esta película y no has podido verla, la veas, está disponible para ti en HBO Max, ahí es donde yo la vi. No la pude ver en su estreno, no recuerdo por qué, pero de verdad quería hacerlo y me la pasé demasiado bien cuando la vi. Así que si no te quieres spoilear, porque obviamente hay spoilers y voy a hablar profundamente de la trama porque quiero analizarla, ve a ver The Materialist. The Materialist nos presenta a una chica que se dedica a ser casamentera, interpretada por Dakota Johnson, que la vemos que es una actriz frustrada o una actriz fracasada y es por eso que tiene que tomar este empleo en el cual ella es demasiado buena. Vemos que han vuelto como que todo este rollo de las casamenteras por el fracaso de apps de citas. Y no sé, me pareció bastante curioso, bastante chistoso que hayan escrito todo este arco pues a raíz de eso, ¿no? Como que del fracaso un poco también de las redes sociales en lo que se debería o en lo que se supone que debe ser el principal objetivo, que es socializar, conocer otro tipo de gente, otro tipo de personas y entablar pues relaciones a fin de cuentas, ¿no? También me parece bastante atinada la crítica a todo el rollo de las apps de citas que se nos presentan en Materialist y cómo todo esto es la causa de que una profesión tan antigua regrese, como son las casamenteras, y que de verdad hagan como que todo este estudio, y esa secuencia me pareció bastante genial. Aquellas secuencias donde vemos a personas, hombres, mujeres llegar con la casamentera interpretada por Dakota Johnson, se me olvida su nombre de la película, y vemos de verdad las exigencias que ponen al buscar pareja. Y es que de verdad creo que en la vida real nos hemos vuelto así, que gane tanto, que se vea así, que haga deporte, que le guste esta música, que no sé qué, que vaya a... O sea, queremos de verdad tantas cosas tan específicas y lo peor es que no nos damos nosotros el tiempo de conocerlas, que tenemos que recurrir a un perfil, a un blog, a una descripción en cierto tipo de red social para conocer a una persona, estar ahí checando las fotos, estar viendo qué escucha, estar viendo qué hace en su día a día y nos perdemos como pues de lo que de verdad es realmente bueno, que es conocer tú a una persona pues en persona, viéndola directamente a los ojos. Y todavía en la película no sé si es peor o si es mejor recurrir a una persona y, como lo dicen en la película, pagar pues la millonada, pagar los miles de dólares para que te encuentren una pareja en donde pues todo ese trabajo pues es de uno mismo y ni siquiera verlo tal vez como trabajo o como una pérdida de tiempo o de esfuerzo, porque yo creo que eso es pues la médula espinal de las relaciones interpersonales, de las relaciones humanas, de lo que nos hace ser humanos.
Conocer a una persona por el hecho de tenerla enfrente y compartir experiencias, pláticas, pensamientos, el simple hecho de ver los gestos. Por eso es que me gustó tanto The Materialist. Entonces vemos que en una de estas fiestas a las que asiste la casamentera, porque cuando se compromete a alguien, pues también la invitan, ¿no? Vemos que es una fiesta de millonarios, súper exclusiva, súper bien adornada, todo muy bien cuidado. Vemos al novio y el hermano del novio es quien, con toda la seguridad del mundo, obviamente una persona así de rica, con todos esos recursos, tiene la seguridad de ir y hablarle pues a quien sea, ¿no? Vemos cómo este personaje interpretado por Pedro Pascal se acerca a ella a ligar. Pero también allí en esta misma fiesta está el exnovio de la casamentera, que es nadie más y nada menos que el mismísimo Capitán América, Chris Evans. Ella está ligando con Pedro Pascal, como también regresa con Chris Evans a la plática. Cuando te encuentras a tu ex en una boda o en una fiesta o en lo que sea. Y quiero hablar aquí del tono de la película. Muchos la describen o la podrán percibir como una comedia romántica. A mí no me parece del todo una comedia romántica. Creo que va un poquito más a esta... Y también se vende como una comedia romántica. Pero creo que va un poquito más, o creo que apunta al lado del drama. ¿Por qué? Porque Past Lives no es una comedia romántica, es también drama. Y creo que lo que aquí a nosotros nos podría parecer chistoso o podría ser como un cierto tipo de humor, es más que nada humor involuntario, porque hay dos escenas donde yo pues me la pasé muy bien en el hecho de que me divertí, me reí. Una de ellas es cuando celebran el 9º compromiso de las personas que logró juntar este personaje interpretado por Dakota Johnson. Vemos allí todo este tema de la fiesta y se me hizo como que chistoso, o sea, de verdad me dio como que risa ver ahí a todas estas chicas que trabajan en la agencia de casamenteras, como que celebrar y todo esto. No sé, a mí me causó risa, me dio risa, pero no creo que el objetivo de la película sea que esa escena te cause risa, sino que más bien fue algo, una reacción involuntaria, ¿saben? La otra escena que me dio risa fue el antes de la boda, donde vemos todo este donde se nos introduce el personaje de Pedro Pascal, que vemos ahí que está acechando a Dakota Johnson, y vemos que llegan las damas de honor súper preocupadas con la casamentera, a decirle tienes que hablar con ella. Llegan así hasta como que formaditas, llegan así como, no sé, de una manera muy curiosa. A mí me dio risa, y me dio risa ver como que esa histeria colectiva que se vive momentos antes de una boda, y el tono de la película no te sugiere como que te tengas que preocupar por algo, sino, o sea, siento que es un tipo de humor involuntario que se logra en la película y por eso se percibe como una comedia romántica. Aún así, si no fuese una comedia romántica, creo que tiene un tono y un ritmo bastante ágil. Eso es lo que rescato mucho de las películas que están escritas como drama y que tal vez las percibimos de otro tipo de género, como en este caso la comedia romántica, pero por ese buen ritmo y por algunas cosas que fueron involuntarias, tal vez en el rodaje, en la edición o lo que sea, y terminaron percibiéndose de esta manera. Por esa parte, por la parte del tono y el ritmo, puedo decir que es bastante ágil. También me gusta mucho cómo está filmada, porque Celine Song hace algo en Past Lives, que es que todos los aspectos fílmicos están muy bien cuidados. Sí, la película se ve muy bien, pero no sacrifica el verse bien por ir en función de la narrativa o por ir en función de la trama. Y lo mismo pasa aquí con The Materialist, excepto por el final y excepto por ese prólogo un poquito raro de los cavernícolas, que creo que estaba bastante bien. Y creo que si no se hubiesen
cuidado el aspecto de los actores que estaban allí interpretando a esta pareja de cavernícolas, se hubiera logrado algo diferente, porque a mí me pareció raro, yo lo sentí raro, sentí un poquito fuera de lugar todo este prólogo, pero por más que nada esto, no sé, hay algo en lo visual que no cuadra muy bien con el tono de la película, con lo que nos están diciendo y no sé, creo que hay algo que no se logra ahí y creo que estaba un poquito de más todo este prólogo. Y es raro porque pensaba cómo quitar ese prólogo, pero conservando esta misma idea de lo materialista del amor y de esta pregunta que tiene la protagonista al final, pues en este diálogo final que tiene con el Capitán América sobre en el principio de los tiempos, cuando la primer pareja sintió amor por primera vez y él le regaló algo, qué fue lo que sintieron y todo este rollo del anillo de compromiso y de los símbolos, que es eso más que nada, el símbolo de una promesa y cómo todo eso a final de cuentas se capitalizó, pero no quiero ir tan rápido, ahorita voy a eso. Ese es mi problema un poquito con la película y donde pienso que decae, y ver que murieron en una forma asteric o no sé, bastante idealizado tal vez. A mí eso fue lo que me sacó un poco de la película, pero a final de cuentas creo que está muy bien filmada y creo que Celine Song sabe aprovechar muy bien el plano fijo. Pues así, solamente tener la cámara fija y estar con dos personas a cuadro platicando mientras todo lo demás está sucediendo, mientras los personajes están hablando y vemos al restaurante, que es el mismo plano que se nos muestra al principio de Past Lives, que es un plano magnífico, que creo que fue algo que aquí no supo hacer muy bien Celine Song. Hay una escena donde está Pedro Pascal con este personaje de Dakota Johnson en un restaurante súper caro, cenando y todo, y vemos que es de nuevo este plano fijo, un plano fijo en donde solamente los vemos a ellos dos conversar mientras están esperando su comida. Allí es donde yo me perdí un poco. Creo que no se logra muy bien nuevamente el plano fijo que sí funcionó en Past Lives, pero me gusta mucho ver este tipo de planos en donde solamente tenemos a dos personas conversando y todo lo demás está pasando afuera. Sin embargo, creo que decae un poquito aquí la película y de verdad ahí también fue donde yo me perdí, pero no creo que sea por culpa de la directora, sino por culpa un poquito de todas estas narrativas audiovisuales a las cuales estamos acostumbrados, que vemos en redes sociales, es decir, reels de 10 segundos, de 5 minutos, de 5 segundos, perdón, TikToks que duran igual segundos, con estímulos demasiado rápidos y demasiado fuertes visuales, a los cuales tenemos que reaccionar y a los cuales nos hacen cambiar de emociones repentinamente. Creo que por eso no funciona aquí, o creo que además de que no está tan bien construido como en Past Lives, y donde de nuevo están platicando estas dos personas acerca de lo que es el amor, acerca de cómo lo perciben, de las vidas que han llevado, se están conociendo, vaya. La mayoría del público se puede perder más que nada por eso, por las narrativas audiovisuales a las cuales nos estamos acostumbrando cada vez más. Y sí, es que yo puedo ver El Padrino cuando quiera y me encanta, pero me distraigo con mi celular y es que ya no estamos acostumbrados a poner atención, pues por tanto tiempo, ¿no? Es por eso que también como que las ediciones de este podcast, la edición de este podcast, pues tengo que meter de repente ahí una imagen porque siento que el público se me va a aburrir o se va a cansar. No sé, si se cansan viendo The Materialist, que tenemos un plano fijo donde dos personas están solamente hablando, pues que no se aburran de esto. A mí me gusta mucho que emplea el uso de la cámara en mano, o bueno, por lo menos esa es la sensación que tengo cuando Dakota Johnson y Chris Evans están discutiendo. Tenemos un flashback a cuando ellos tenían una relación y salen del coche y la cámara se empieza a mover con ellos en medio de Manhattan. Eso me gusta mucho. Me gusta mucho también que Celine Song ha sabido
filmar New York, ha sabido filmar Manhattan, porque es algo que a todos los amantes de New York, que a todos los que nos encanta, pues no hemos sabido describir qué es. O sea, es tan encantador New York en cualquier época del año. Convergen allí tantas cosas y tantos sentimientos, tantas emociones encontradas. Y me encanta, de verdad, me encanta cuando alguien sabe filmar Nueva York. Y creo que Celine Song en las dos películas que ha tenido la oportunidad de filmar ahí lo ha hecho bastante bien. Y me encanta ver cada uno de esos espacios. Y tenemos un poquito también la crítica hacia todo lo visual, y me refiero a lo visual en cuanto a diseño de producción, podríamos decirlo así, hay en los espacios que vemos. Vemos este apartamento de Pedro Pascal que sí, o sea, tú ves que el librero que tiene de fondo vale más incluso que tu casa, y nos da toda esta sensación de que sí, todo lo que allí hay es caro, pero cuando este personaje de Pedro Pascal crees que se siente a leer uno de los libros que tiene atrás en este librero inmenso, o que use sus muebles tan caros, si se la pasa trabajando, si se la pasa de viaje, si se la pasa, pues, no sé, en otros lugares menos a su apartamento? Y esa es un poco la crítica hacia lo material. Se siente que el departamento es caro, se siente que todo cuesta demasiado, pero no sientes que algo de eso tenga una función real, a más de estar ahí como objeto decorativo, que va en función también de todo el discurso de la película. ¿Desde cuándo el amor puede ser algo decorativo? Es decir, las personas, creo que hoy en día, y como lo dicen en la película, se juntan con otras personas o se consiguen una relación por el simple hecho o por el simple temor de morir solos, más que nada, porque es eso, el estar solos, el hecho de elegir a alguien por no estar solo en la vida. Me voy a poner filosófico porque creo que ese es el verdadero discurso, o lo que rescato mucho de la película, que de verdad hay mucho subtexto entre líneas, y más que nada la crítica a la mercantilización del amor. Vemos que la casamentera tiene este gran dilema: o me voy con el tipo que es asquerosamente rico, dolorosamente rico, que no me va a faltar nada, que le encanto, que no sé qué, o me voy con Chris Evans, que es un actor fracasado y que a sus 30 y tantos no puede sostenerse algo decente por perseguir un sueño que tal vez nunca va a cumplir, pero que me hace explotar en todo sentido. Es esto donde a mí, donde a mí donde a mí me compran totalmente, porque a mí me encantan todos estos dilemas que plantea Amores Materialistas y el cómo lo hace. Me encanta este plot twist que vemos, donde le dicen al personaje de Pedro Pascal: es que tú eres un unicornio, eres guapo, eres alto, eres rico, te sabes vestir, te sabes cortar el cabello, tiene todo lo que un hombre debería tener para que una mujer lo desee o lo considere pues un prospecto, ¿no? Y vemos que sí, o sea, él es rico y todo, pero nos dan esta vuelta de tuerca en una escena donde están durmiendo ellos dos, y ella no puede dormir porque creo que está pensando en su ex, en el Capitán América, y le ve unas cicatrices en la rodilla. Unas cicatrices que son de una cirugía donde te rompen las piernas y pues creces unos centímetros, ¿no? Y de verdad es algo que las mujeres toman mucho en cuenta cuando escogen una pareja. Y digo, pues cómo no tomarlo en cuenta, ¿no? Sin embargo, vemos que a Pedro Pascal pues le duele bastante en el sentido emocional el tener este tipo de inseguridades y el tener todas estas inseguridades, ¿no? Y es que sí, o sea, si tal vez no eres muy agraciado, pues trabajas en tu personalidad o trabajas en lo que
tienes que ofrecer. Se dice que las personas chistosas son chistosas porque no son muy agraciadas o así, ¿no? En fin, ese tipo de cosas. Pero de verdad la altura pues es algo que sí se toma mucho en cuenta cuando pues alguien va a considerar a una persona para pues ser su pareja, para hacer algo más, vaya. Es algo que llama la atención luego, luego. Pero vemos que para Pedro Pascal completamente es una inseguridad y que vemos que él se ha sometido a toda esta parte de pues a toda esta cirugía, ¿no? Y le dice a ella, es que si yo no hubiese hecho, ni en broma me hubiese acercado a ti porque era una inseguridad para mí, no tenía como que, pues eso, la seguridad para hacerlo porque era chaparrito, ¿no? Y es aquí donde ella se atreve a decirle que ella no está enamorada de él y que tampoco él está enamorada de ella, que simplemente todo lo que les gustaba era una apariencia, donde podemos ver que enamorarse de una apariencia es enamorarse, porque cuando nos gusta a una persona, pues nos enamoramos por lo que vemos, por lo que hay afuera, por todo lo que representa la persona por fuera. Y creo que es ahí donde la mayoría de las parejas fracasan o no, porque la diferencia está en, sí, o sea, ya te enamoraste de lo que por lo que ves, por lo que escuchas tal vez, pero ¿qué hay de conocerse? ¿Qué hay cuando ya eres íntimo con alguien más y como en el caso de la película estás durmiendo a las 3 de la mañana? Porque pues en la habitación, en el baño, en todo ese tipo de lugares íntimos, pues se conoce realmente en una persona. No conoces a una persona tal vez cuando está cenando, es decir, sí pueden llegar a hablar de todo ese tipo de cosas que se hablan en una cena, que si me preguntas a mí, yo odio las dates donde se va a cenar, pero porque a mí me gustan otro tipo de dates, siento que el hecho de cenar a veces es algo raro, ¿sabes? O sea, te estás limpiando y estás masticando mientras estás hablando con una persona. Creo que es algo que ya he dicho en algún otro capítulo de este podcast, pero en fin, cuando conoces a una persona, cuando de verdad sientes la médula de toda la esencia de una persona, es en el día a día, es en aquellas pláticas, en aquellos momentos en donde conoces todas y cada una de las fibras que puede tener una persona. Y aún así, después de años y años y años de conocer a una persona, la sigues conociendo. Creo que nunca terminas de conocer en su totalidad a una persona, pero tal vez eso es lo bello de las relaciones interpersonales, que con el paso del tiempo vas conociendo cada vez más y cada vez más a una persona. Pero lo que define y lo que decide si una relación funciona o no es, a pesar de todas esas diferencias, a pesar de todos esos secretos, de todas esas partes oscuras y muy muy brillantes que una persona pueda llegar a tener, es estar cómodo con eso o superarlo o afrontarlo juntos. Y creo que eso es el tema principal de la película. Porque vemos que ellos dos, Pedro Pascal y Dakota Johnson, bueno, en sus personajes, no pudieron hacerlo así porque todo lo que les gustaba de ellos, pues era la parte material. Vaya, la película se llama Amores Materialistas. Y vemos que con el Capitán América, con Chris Evans, pues no se podían olvidar el uno al otro porque ya conocían todo de la otra persona y si bien no soportaban algunas cosas, necesitaban ser parte el uno del otro y es por eso que ella lo busca y luego él a ella y es por eso que los vemos pues ser tan felices juntos, porque creo que el amor es renunciar un poco a ti mismo, renunciar como lo vemos que lo hizo el personaje de Chris Evans. Él tenía un sueño frustrado que pues estaba así, frustrado, no pudo despegar como actor y después nos enteramos en la trama que ella tampoco pudo hacer una película
que ella tampoco pudo hacer una carrera como actriz, vaya, era una actriz frustrada, y que él, por estar con ese sueño constantemente, teniéndolo en la cabeza y tratar de realizarlo, pues no pudo realizar una vida al lado de ella. Tampoco pudo, por el hecho de estar al pendiente de toda esta carrera actoral que nunca despegó, tener un trabajo estable y darle a ella lo que quería, porque sí hay algo dentro de la masculinidad que pues es el hecho de proveer a una mujer, de proveer cada una de esas cosas, y vemos que de verdad esto pues nos lo pone la película muy puntual, que cuando se descuidan los roles sociales pues nada más no se da y nada más no hay nada, y vemos que si bien todo es un constructo social, pues hay roles que sí o sí tienen que estar funcionando, por lo menos es lo que yo opino. Y que todo eso te lo muestren en la película y no sea como que la crítica ahí pues digerida como te la estoy diciendo yo en este podcast, sino que lo vemos en pantalla, es algo que yo aprecio bastante. Y es allí donde surge un poco la comparación con Past Lives, porque de nuevo, o sea, es un debut bastante grande, una ópera prima bastante atinada, bastante bien hecha, y regresamos a The Materialist, donde de nuevo es como que seguir el ideal, seguir lo que tu corazón te dicta, pero es que a mí me gusta bastante que se pongan cursis las cosas y todas estas secuencias donde él va corriendo atrás de ella, cosa que en la película pues más o menos pasa así. Todo este tema de que los vemos asistir juntos a la boda y donde vemos este contraste de lo que es tener una vida al lado de otra persona y el hecho de querer esa vida y no tenerla. No tenerla por el hecho de que uno no está trabajando por esa vida, por seguir un sueño. Es decir, en la vida hay sacrificios y a veces debes de elegir qué sacrificio o qué sueño dejar atrás. Sacrificar, vaya, un sueño individual, pero por tener algo en conjunto con alguien más. Y creo que ahí llega el punto catártico de la película, que de nuevo vemos toda esta boda, vemos que pasó un tiempo y ellos como que volvieron, y él le dice, pero ¿por qué vamos a volver? O sea, vamos a volver otra vez para tener lo mismo y para darnos cuenta que allí no es, y para hacernos la vida otra vez así de cuadritos como la teníamos antes. Y vemos que todo eso cambia, que él le dice, ok, yo voy a morir un poco, yo voy a sacrificar un poco de mí, y ella también vemos que sacrifica un poco de ella, que ya no quería como que volver a todo este rollo de las casamenteras, pero que le ofrecen un buen sueldo y es como de, bueno, sí, te vas con aquella persona que te hizo sentir todo eso, pero a raíz de algo material, a raíz de algo económico, para darte tú la vida que quieres, pero también para crecer un poco más juntos, como pareja, como un matrimonio. Y es que es eso, creo que se nos deja bastante en claro que las personas tienen miedo de morir solas, las personas a veces pues le tienen miedo a la soledad, el simple hecho de no tener a alguien. Y es que sí, o sea, llega cierto momento en la vida en donde tal vez tengas amigos, tal vez tengas amigas, tal vez tengas ligues, tengas con quién salir o tengas a tu familia, pero el hecho de tener a alguien de una manera íntima y el hecho de saber que vas a morir con esa persona, de que vaya, va a ser hasta que la muerte los separe por el resto de sus vidas, que sí es una decisión bastante grande, pero que es algo con lo que nos podemos sentir menos solos. Y el bien, o todo va a ir en bien, cuanto a la visión del amor, sea pues tal vez la misma. No sé si me expliqué bien, no sé qué tanta razón, no sé qué tanta razón tenga. El hecho es que pienso que una película es buena si te deja pensando, si hay dilemas, si hay conversación después de la película. Me gustó mucho The Materialist. Obviamente igual siento que
no es obra mayor. Sin embargo, si te gustan todos estos dilemas, si quieres pasarla bien, porque eso es una cosa que me gustó mucho. O sea, la película se ve muy bien y no es como esas películas de Netflix que todos vemos que la paleta de colores está sumamente estandarizada y todo ello. Y allí quería llegar. Hay un momento al final de la película donde están teniendo uno de los diálogos finales después de salir de la casa de una de estas chavas que está inscrita en el rollo de las casamenteras, que es clienta de Dakota Johnson. Vemos que ellos dos están platicando y todo se empieza como que a deformar, a desenfocar. Hay una especie de desenfoque que va como que en espiral. Eso está medio raro y también está medio raro que cada vez toda la imagen va tomando como que una forma de filtro de Instagram bastante raro. A mí me sacó un poquito eso de la película, no podía estar poniendo atención, pero me parece que es como para intensificar el diálogo y la sensación que te da. Sin embargo, no siento que esté bien logrado. Y el final de verdad es que no es un final como el de Past Lives, no es un final maduro, no es un final real, pero eso fue lo que me gustó. Hay una frase que dice: uno hace bien las cosas en el arte porque es difícil en la vida. Y me gustó que ellos hayan quedado juntos al final porque Past Lives, que es algo más atinado a la vida real, nos muestra que a veces esa alma gemela o quien tú piensas que es tu alma gemela por diversas circunstancias no se puede quedar o no es para ti, y es donde tú no decides correr tras tu alma gemela o quedarte estático viéndola ser feliz con alguien más, y entonces tomas una decisión pues dolorosa, pero que tal vez sea madura, porque vemos que sí, en Past Lives pues no se queda con el guapo, no se queda con quien ha sido su confidente toda la vida, con quien la conoce profundamente, pero que se queda con alguien que tal vez no es muy guapo, tal vez no es muy agraciado, pero que la hace sentir bien. Pero de nuevo todos nos quedamos al final de Past Lives. Pero ¿y si se hubiera quedado con el que sí era, con el que ella sí sentía, con quien ya había pasado tantas cosas? Este hecho de el hubiera, de el anhelar vidas futuras o vidas pasadas, porque era todo este tema de si alguien tiene una conexión muy grande es porque en su vida pasada también la tuvo o se enamoró, y tal vez en la vida que viene puedan tener la misma conexión o más grande. El hecho de decir en la vida, en esta vida no, pero tal vez en la siguiente, es algo que a mí me choca bastante y me quiebra bastante, porque no hay otra vida. O sea, tienes esta oportunidad, estás vivo hoy, y con quien estés vivo hoy, de quien estés enamorado hoy, creo que vale la pena tomar el riesgo. Y por eso me gustó Amores Materialistas, porque se deja todo lo materialista de lado, no se ve al amor como una transacción, o bueno, te dicen que no veas al amor como una transacción, porque ¿desde cuándo fue que empezamos a pensar el amor en términos económicos? En términos de ganar, en términos de perder, de yo voy a dar tanto, yo voy a invertir en mí, como dice Pedro Pascal. O sea, yo pensé en eso como una inversión, y lo dice él mismo: yo estoy invirtiendo en mí como si invirtiera en mi departamento. Y es que me da bastante, y lo voy a decir así, perdón, me da bastante asco pensar que hay personas que objetivizan el amor y que esa concepción del amor está llegando a ser pues algo real, ¿saben? O sea, pensar el amor, pensar algo intangibilizable en términos monetarios es algo que quiere el mercado, y ya me estoy poniendo comunista y marxista y socialista y todo lo que quieran, pero es real. O sea, ¿cómo es que puedes capitalizar un sentimiento, una emoción? Y el hecho de elegir algo que no va por ahí, el hecho pues de elegir una sensación más real ante la idea del lujo excesivo, de toda esta idea del amor. Porque, o sea, póngalo en esta perspectiva: Pedro Pascal ya era alguien cuando llegó Dakota Johnson a su vida.
Y con el otro tipo, con el Capitán América, era construir algo nuevo. Sí, o sea, de nuevo es como, y ahí lo veo bastante. Chris Evans, su personaje, vaya, estuvo mal por no renunciar un poquito a él y ser algo más con Dakota. Que fue que es lo que nos dicen al final, o sea, ya van a construir algo juntos porque van a renunciar un poquito a ellos, van a dejar ir por amar. Entonces todo ese dilema, todos esos constructos son los que me gusta que se pongan como crítica en la película. Y o sea, hay muchas cosas que criticar, hay muchas cosas que son tema de conversación para esta película. También como que el hecho de las personas que sienten que no tienen amigos, o sea, y bueno, no es que sientan que no tienen amigos, sino que de verdad hay personas tan solas como la subtrama que hay de esta chica que es clienta de la casamentera, Dakota Johnson, y que su relación sale mal y que demanda a la empresa y le dice, pensé que eras mi amiga y me traicionaste y me das asco y no sé qué. De verdad, o sea, en la era de las redes sociales, en la era de lo digital, donde podemos conectar con personas al otro lado del mundo, es cuando nos damos cuenta que estamos más desconectados de la realidad. Y por todo ese materialismo, por toda esa crítica a lo económico, a lo capital, es por lo cual me gustó tanto Amores Materialistas y creo que hoy la voy a ver otra vez. Entonces déjame saber en los comentarios qué te pareció esta película. No creo que sea para tanto, pero es que me dejó pensando bastante. Es algo personal y creo que cuando algo se vuelve personal es porque está bien logrado. Déjame saber en los comentarios qué te pareció de Materialist. Yo soy Zach y esto es Cine Café y nos vemos la próxima semana.